Bien, muchachos, entonces ya hemos visto hasta ahora lo que es respuesta inmune innata, respuesta inmune adquirida. Sabemos que todo este tipo de formas usa mi cuerpo para que yo pueda defenderme, ¿no? Para que pueda hacer frente a estas patologías. Ahora entonces vamos a empezar a ver el lado práctico de todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Tenemos que ver que en nuestro organismo existen infecciones de todo tipo. Voy a estar, hemos dicho yo, voy a ser víctima, por decirlo así, de agentes, puedan ser bacterianos, puedan ser agentes tóxicos, parásitos y demás. Vamos a ver ahora qué tipo de respuesta inmune vamos a crear o vamos a despertar con este tipo de patógenos y sobre todo quiénes van a actuar específicamente en cada situación. Se van a dar cuenta también de que a medida que avancemos tienen similitudes, una mayoría son similares. Lo único que nos va a diferenciar que en algunos casos va a ser mucho más evidente que alguna parte de nuestro sistema inmune sea mucho más efectivo que nosotros. Entonces, para poder comenzar, vamos a hablar primero de unos términos que sí yo requiero que ustedes los conozcan. Por si acaso, muchachos, este tema de infecciones está en el libro de Regueiro, está como que es el título, pero no es tan grande. Nosotros ya lo vamos a ampliar un poquito más. ¿Por qué razón? Porque ustedes están ya en un nivel de pregrado que llamamos y necesitamos que su conocimiento no sea tan básico, ¿no? Estamos aumentando lo que se va a estudiar del libro, más esto, todo eso va a entrar al examen, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar diciendo que una infección no es nada más que el ingreso de un agente infeccioso, ¿no? Que va a ingresar cualquier agente en mi cuerpo y va a depender de su multiplicación en mi organismo para crear dentro de mí algún tipo de proceso. Entonces, infección no es nada más que un agente infeccioso que ingresa y se multiplica, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a ver que existen varias formas de infección, que no todas las formas de infección que aparecen son dañinas, como es en el caso del comensalismo. Perdón. En el caso del comensalismo va a haber una interacción entre lo que es el hospedero y el agente, pero no va a haber daño, ¿no? O sea, estamos infectados ahorita. Toditos tenemos una infección latente en nuestro cuerpo. Tenemos bacterias, tenemos virus que están viviendo el comensalismo, pero en ningún momento nos van a hacer daño, ¿no? Solamente van a esperar el momento adecuado, pero por el momento nada. En otros casos vamos a llamar mutualismo, cuando esta interacción también va a crear cierto beneficio entre ambos, como suele suceder generalmente a nivel del intestino grueso, donde vivimos en comensalismo con una serie de bacterias, ¿no? Que normalmente son las famosas enterobacterias, que van a ayudar a degradar cierto tipo de alimentos que llegan al intestino grueso, ¿no? Ellos se benefician viviendo, comiendo de nosotros, pero a la vez van a ayudar a hacer síntesis de sustancias para que yo también pueda seguir teniendo mis características, ¿no? Entonces ahí diremos que hay una infección de tipo mutualismo. Y efectivamente la peor forma de infección es la infecciosa, ¿no? Infección infecciosa, caramba, qué cosa. Es una enfermedad infecciosa en realidad. Y no es nada más que la manifestación clínica cuando existe un desbalance de estos dos, ¿no? Va a haber una manifestación clínica y me va a producir, por ende, un daño celular. O en estos casos, el daño celular sabemos que si es muy avanzado va a ser daño en los tejidos. Entonces es muy importante que sepamos, muchachos, que las infecciones son, si hasta cierto punto, son benéficas para nosotros. Pero si logramos, o mejor dicho, llegamos a un proceso de desbalance, nos van a llevar a una enfermedad infecciosa. Entonces, normalmente, el agente infeccioso, en general, vamos a ver que sigue este tipo de camino. Puede ser que haya ingresado el agente infeccioso y que me va a producir. Voy a poder eliminar al agente. Este agente no es de antígeno, es de agente en realidad, ¿ya? Este agente va a poder ser eliminado en el mejor de los casos. Me enfermé, mi cuerpo hizo de lo suyo y estoy sanito y he logrado deshacerme de este patógeno para siempre. No estoy ya con nada. En otros casos, el agente infeccioso va a producir una infección crónica o persistente. Ha ingresado en mí y me empieza a producir una enfermedad de un curso lento muchas veces,
¿no? Pero no se va de mi cuerpo. Me trate con lo que me trate, no lo puedo destruir y con el tiempo me produce una infección crónica. El agente infeccioso otras veces puede ser latente. Me va a infectar, ¿no? Me va a infectar. Me va a hacer en algún momento crear una enfermedad. Yo he logrado controlar esta enfermedad y este agente no lo he matado, como es en el caso de los virus, no lo logré matar, pero logré hacer que su virulencia baje, ¿no? Se vuelve menos maligno. Entonces simplemente se va a quedar latente o dormido en mi cuerpo hasta el momento en que me vea inmunodeprimido y vuelva a atacarme y se vuelva muchas veces en un agente infeccioso otra vez, ¿no? Entonces son estos generalmente los caminos que llega a tener un agente infeccioso. Y aquí tenemos que hablar una vez más de cierto tipo de términos para que me entiendan lo que hablamos. Entonces vamos a decir que un agente es patógeno cuando tiene la capacidad de producirme una enfermedad. Entonces ahí ustedes van a ver que dicen en sus libros, agente patógeno. ¿Por qué? Porque puede causar enfermedad. Y vamos a decir que un agente patógeno es virulento, poco virulento, nada más, muy virulento, poco virulento. ¿A qué se refiere la virulencia? Que es un término de cantidad, dice, ¿no? Que indica el grado de patogenicidad del agente. Los determinantes de la virulencia vienen bien definidos por el conjunto de caracteres genéticos. ¿A qué se refiere? Pasa, por favor. Salmonella typhi. 10 a la 10 me va a producir la fiebre tifoidea. Es un agente patógeno. Si es 10 a la 8, por decirles, ellos sí va a haber un día de discusión cuando sean profesionales, se van a dar cuenta. Si es 10 a las 8, es poco virulento, es patógeno, causa enfermedad, pero su característica es tan poquita, ¿no?, que no me puede producir todavía enfermedad, así yo esté infectado. Existen otros virus, como es el caso del VIH, de que una mínima cantidad de este patógeno, ¿no?, que muchas veces ni siquiera puede llegar a 10 a la 2, y ya me va a producir la enfermedad. Entonces a eso se refiere. Todos son patógenos, ¿no? Todos pueden producirme enfermedad, pero de algunos depende que sean mucho más virulentos, o mejor dicho, más virulentos con una mínima cantidad, y otros son menos virulentos o necesitan más cantidad para producir daño. Entonces esa es la diferencia entre patógeno y virulento. Les estoy dando, creo, clase de bacteriología, ¿no? Entonces aquí, por eso lo vamos a pasar rápido, ¿no? Porque lo que quiero es que lleguen a ver, básicamente en inmunología esto es lo que me interesa. Y aquí vamos a ver que los mecanismos de defensa frente a todo esto, solo tenemos dos barreras, dos mecanismos, y con eso estamos logrando sobrevivir. Inclusive hemos sido más perennes que los dinosaurios, gracias a nuestro sistema inmune. Tenemos una defensa innata y una defensa adquirida o específica. ¿Y de qué se va a valer mi cuerpo? Aquí está, nada más sabemos que tenemos dentro de los innatos externos o mecanismos que son las barreras que hemos llevado, que conocen ustedes, y tenemos los mecanismos internos que son todas las células presentadoras de antígenos, neutrófilos, macrófagos, natural killer, los famosos interferones o citocinas también de comunicación, y sobre todo el complemento, ¿no? Entonces, todo esto, muchachos, estamos hablando de la respuesta básica que el cuerpo tiene frente a estos agentes, ¿ya? Ahora la forma práctica. En cambio, en la defensa adquirida vamos a hablar de tipo celular y de tipo humoral o molecular, que llamamos normalmente. ¿Y a qué se refiere? Que son células se van a hacer cargo de la respuesta adquirida, los linfocitos. Y de la respuesta humoral o molecular son los anticuerpos. Entonces, con este cuadrito va a ser más fácil que yo ahora pueda entender cualquier proceso patógeno que se dé en mi cuerpo. Bien, entonces dentro de si seguimos hablando un poquito más para entrar al tema de lo que son las enfermedades, vamos a ver que existen enfermedades emergentes y reemergentes. ¿A qué se refiere? Enfermedades emergentes son aquellas que están empezando a aparecer, ¿no? Que en algunos casos habían estas enfermedades, pero ahora se están haciendo patógenas, se están haciendo virulentas o se están haciendo mucho más agresivas. No son las enfermedades reemergentes. Y las emergentes
son las que están empezando a aparecer. Son un nuevo tipo de enfermedades que están emergiendo, por decirles así, debido a cambios climáticos, cambios en cuanto a la codificación genética y demás. Aquí tenemos otro cuadrito para ver las enfermedades emergentes que han empezado a aparecer bastante, y entre esas vamos a ver, por ejemplo, la gastritis por Helicobacter pylori. Hace años atrás nuestros papás no conocían de la gastritis. Si ustedes les preguntan, ellos nunca se quejaban de que, no como ahora, ¿no? Cualquier persona, ay, mi gastritis, siento un poco de dispersia, es mi gastritis. No, ha cambiado. Son enfermedades que han empezado a hacer nuevas, por decirlo así, o ha habido desbalances en el cuerpo humano y por esa razón están empezando a aparecer. No tenemos, por ejemplo, las enfermedades diarreicas por el Campylobacter. El Campylobacter jejuni, muchachos, hasta ahora nomás sabíamos que era la ameba la que nos producía las mayores epidemias, pero ahora estamos viendo en los niños que el Campylobacter jejuni nos está causando bastante las disenterías a nivel infantil, ¿no? Y es muy difícil poder encontrarla, aunque hagamos un poco seriado, generalmente a veces no encontramos. Es una bacteria que tiene una facilidad de esconderse fatal y muchas veces tenemos que hacer tratamiento sintomático y eso sí nos ha dado buenos resultados. Después tenemos entre las enfermedades emergentes que están apareciendo, estas son las de tipo bacteriano, las enfermedades emergentes de tipo viral, la que más tememos por los daños que nos causa, y es la enfermedad del VIH o SIDA, ¿no? Esa es una enfermedad fatal que ya la vamos a ver la próxima clase y van a entender. Tenemos lo que serían las hepatitis, ¿no? Si se dan cuenta, hasta hace poco solo sabíamos que era la hepatitis A la que más daño causaba, con una gastroenteritis, nos poníamos amarillitos como canales y nada más. Pero ahora estamos viendo que esas enfermedades, como la hepatitis B, ya se está haciendo mucho más frecuente. Los famosos neumonías que están apareciendo por una serie de virus, el famoso rotavirus, muchachos, hasta hace mucho tiempo atrás el rotavirus no era una causa tan importante de muerte, hasta que más o menos en el año 2000 y 1990 hemos visto que el rotavirus ha empezado a matar niños en forma terrible, justamente por su presencia, ¿no? Y es por eso que ahora están en muchos planes de vacunación. Brasil ya lo tiene hace bastante tiempo, Bolivia ya lo hemos empezado, creo que son 2 o 3 años que estamos comenzando con la vacuna para el rotavirus, ¿no? Porque es la primera causa de muerte por diarrea en los niños. Es bien incontrolable, es bien desesperante este rotavirus. Tenemos después nuevas enfermedades que han aparecido, el famoso SARS, que eso ya quedó un poco en el pasado porque ahora estamos con la famosa gripe H1N1. El SARS fue una epidemia que hubo, que comenzó, si más no me acuerdo, siempre tengo esa confusión entre Japón y China, creo que fue en Japón, que fue una época donde empezaron a dar neumonías, eran como estados gripales, donde mucha gente ha muerto. Y los que no se acuerdan muy bien, la gente andaba, de ahí vino la moda de andar con barbijos por las calles, fue gracias al famoso SARS, que era simplemente un virus que había empezado a causar problemas respiratorios, llegando a compromisos neumónicos incluso. Entonces eran enfermedades nuevas. De los protozoos, bueno, la criptosporodiasis, que no es muy conocida en nuestro medio, pero se la nombra. Y después tenemos las enfermedades reemergentes, es decir, que las que ya había se lograron controlar, prácticamente han estado dormidas o desaparecieron, pero nuevamente por la tala de árboles, la contaminación ambiental, malos hábitos alimenticios, malos hábitos de excreta y demás, están volviendo a aparecer, ¿no? Estas son nuevas, estas ya son antiguas, pero están volviendo a aparecer, ¿no? Como la moda de los 80, estoy viendo que muchas cosas están volviendo a aparecer, lo mismo estas han empezado. ¿Y cuáles eran las que ya habían? Cólera. Si ustedes leen la historia se van a fijar que grandes ciudades han muerto, grandes culturas han muerto a causa del cólera o de otro tipo como la enfermedad de la peste. Esas eran enfermedades que las habíamos, muchas veces le teníamos la connotación de que eran de la pobreza, eran de las malas excretas. Imagínense que habíamos dicho que eso había dado en tiempos pasados porque eran ignorantes muchas veces, pero ahora los tenemos otra vez dentro de nosotros. Entonces habría que ver por qué razón la ignorancia de antes está volviendo otra vez, como decíamos, y ahora tenemos enfermedades que comienzan a aparecer. El cólera.
Cólera ha causado hace unos años atrás una epidemia terrible en Perú, ¿no? Que ha avanzado igual por toda Latinoamérica. En ese sentido, Bolivia, sí, de eso hacemos un chiste con los bolivianos, porque ni el cólera nos afecta a pesar de todo. Decimos eso porque somos una cultura un poco especial, ¿no? Entonces, pero aún así el cólera está presente en nuestro medio. Tenemos la difteria, que igual la difteria, hay una vacuna, la DPT, que sabemos que esa se vacuna y no deberíamos tener difteria. Desgraciadamente, en muchos casos, en muchos hospitales de Bolivia estamos viendo gente vacunada que está empezando a presentar difteria de nuevo. ¿No? Es un cuadro donde ustedes van a ver unas placas en la garganta, es bastante comprometedor, muchas veces las personas mueren por una congestión a nivel laringea, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero hay la difteria, está volviendo a aparecer. La famosa fascitis necrotizante, que les voy a mostrar dentro de un rato a qué se refiere. La peste, imagínense la peste en la época de Francia. ¿Cuántos franceses han muerto gracias a la peste? Y está volviendo otra vez a aparecer en todo lo que sería el mundo, ¿no? Más que todo en Latinoamérica y en zonas como África, India, en esas zonas donde definitivamente existen una serie de problemas ambientales. La tuberculosis, muchachos, en Bolivia, en Latinoamérica especialmente, tenemos los casos de tuberculosis, pero en una forma bastante alarmante. Aquí en Bolivia existe un programa que es totalmente gratuito en el CEDES para detección de personas con tuberculosis. Si ustedes tienen pacientes o creen tener la tuberculosis, el primer dato que tiene que haber es que ustedes bajen de peso en forma drástica y que sea una persona que emite secreciones bronquiales, que bota moquito por la boca de más de 2 semanas. Entonces ustedes piden en el CEDES que les hagan un estudio que se llama la baciloscopía, y si sale positivo, el Estado les paga a ustedes todo el tratamiento completo, ¿no? Porque si es una enfermedad que efectivamente está siendo... Y no lo más gracioso es que no podemos controlar la tuberculosis, pese a que es gratuito, que hemos hecho campañas, hemos ido desde la punta del cerro caminando casa por casa, no hemos podido encontrar más gente. ¿Por qué? Porque nuestra gente tiende a ocultar este tipo de cosas. Entonces, por esa razón es bueno que ustedes sepan, si algún día ven nuestras enfermedades, no digan, pero eso ya no hay. Lo siento, muchachos, está apareciendo y está fuerte. Entre los virus que están volviendo a aparecer, el dengue. El dengue está causando igual muchas muertes, especialmente en las áreas tropicales. Todos los países que tengamos áreas tropicales tenemos este tipo de problemas, y también de la fiebre amarilla. Por eso es que nos vacunan en toda Latinoamérica y prácticamente somos endémicos. Por eso es que nos piden el carnet de vacunación cuando vamos a salir, especialmente a otras zonas, ¿no? Es una de las vacunas que o sí deben tenerlas, los extranjeros saben eso, y cuando queremos viajar al extranjero no podemos viajar si no tenemos el carnet de vacunación. Eso tienen que saber, muchachos, para los bolivianos, para viajar, para no perder su vuelo. La enfermedad rabia, que es otro virus que por Dios nos está causando serios problemas. La enfermedad de la rabia, el virus de la rabia, otra vez está volviendo a ser prácticamente ya endémico en nuestro país, de que ya se logró controlar, pero definitivamente estamos viendo casos de rabia, y especialmente en las provincias. ¿No? Eso siempre tengan cuidado, muchachos. Los perritos son bonitos, son muy lindos, pero cuando viajen o cuando ustedes hagan sus trabajos en provincia, tengan mucho cuidado con estos animales. Y no solamente el perro, nos cuidamos del perro, pero no de los gatos. ¿Quiénes vacunan a los gatos? Muy poca gente. Y también ellos pueden tener la enfermedad de la rabia, ¿no? Entonces también para que ustedes vayan conociendo. Y dentro de la parasitosis emergentes, reemergentes, tenemos el paludismo, que igual es otra enfermedad que está volviendo a aparecer. Bien, muchachos, entrando al tema, con esta introducción vamos a hablar a grandes rasgos hoy día de lo que son las bacterias, y vamos a ver, todo esto ustedes ya saben de bacteriología, sabemos que son simplemente organismos unicelulares, ¿no? Que van a tener cierto tipo de características, y que estas pueden estar en muchas partes de en muchas partes podemos encontrarlas en medio ambiente, tierra, agua, materia orgánica, plantas, animales. Bacterias hay en todo lado, ¿no? Pero no significa que todas las bacterias son malas. Sabemos que existen bacterias que nos ayudan a preparar alimentos, sabemos que hay bacterias que nos ayudan a preparar medicamentos incluso. Entonces, lo único que va a definir la malignidad de una bacteria es su virulencia, ¿no? O sus características moleculares
que tenga para producir o no daño. Eso ustedes ya saben en sus vastos estudios de bacteriología. En este. Entonces, resulta que las bacterias, muchachos, esto también ustedes ya saben, tienen factores de virulencia, es decir, tienen formas de poder hacerme daño, de qué forma me van a lograr hacer daño. Y sabemos de que las bacterias van a tener su virulencia a causa del tipo de infestación que me van a producir, o en este caso colonización. Entonces vamos a hablar de que las bacterias, muchachos, tienen factores de adherencia. Los factores de adherencia no son nada más que superficies, como moléculas de superficie, que van a hacer que estos se puedan pegar en las células, ¿no? Y de esa forma van a producir el daño. Normalmente ustedes van a ver, aquí están los tejidos con las células, y estas bacterias lo que hacen es adherirse, se adhieren y viven junto con nosotros, ¿no? Normalmente están adheridas así en la superficie. Y es eso lo que nos va a hacer que nos produzca las enfermedades muchas veces. Porque el solo hecho de que estaba adherida a la célula me va a crear respuesta inmunológica y de ahí comienza. De ahí comienza la batalla de que mi cuerpo quiere deshacer lo que está pegado a mí. Pero como no puede, entonces comienza un proceso o una respuesta inmune bastante fuerte contra esta bacteria que se está pegando a mí. Entonces, resulta que como en estas enfermedades, el cólera en realidad, o la Escherichia coli, la salmonelosis o las gonorreas, están dadas porque estas bacterias se van a posar sobre estos epitelios y no se van a querer mover como garrapatas, ni agarrados. Entonces mi cuerpo, al querer sacarlos, al querer levantarlos, inicia unos procesos inflamatorios, ¿no? Empieza la respuesta inmune. Y generalmente lo que ustedes van a ver, como es en el caso de algunas secreciones, no es nada más que todo este detritus que no está pudiendo hacer efectivo el deshacerse de estas bacterias. En el caso del cólera es un poco más complejo su método, no solamente es por adherencia, sabemos que el cólera nos causa daño, ¿no? Sino también por muchas otras causas. En realidad la deshidratación, el hecho que se va a posar dentro de nosotros, que nos va a crear este daño. En otros casos, muchachos, no solamente va a ser la capacidad de adherirse a mis células, sino que van a tener lo que llamamos una formación de biopelículas. No les bastó con que se van a posar sobre nosotros, las bacterias, sino que van a empezar a causar o van a empezar a crear pequeñas laminitas sobre la superficie de nuestros tejidos, las llamadas biopelículas. Entonces estas biopelículas, ¿qué van a hacer? Van a interferir con el paso normal de nutrientes a la célula, y es de esta forma que crean el daño. Entonces en algunos casos, como dice aquí, como es la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Nos va a causar simplemente la enfermedad porque se va a posar, ¿no? Y va a formar pequeñas láminas o biopelículas que interfieren con la producción. Entonces, si hay algo que esté interfiriendo con mi actividad, mi cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar. Y es en esa reacción donde vamos a tener esta enfermedad. El problema, la pseudomonas, muchachos, es igual otro dolor de cabeza para los médicos, especialmente para los hospitales, ya que a causa de esto se han cerrado hospitales enteros. Cuando un hospital queda totalmente infectado por pseudomonas, entonces prácticamente se tiene que llegar a derribarlo, quemarlo, ¿no? En nuestro caso hemos hecho, solamente lo hemos dejado a un ladito, pero está ahí. Era el bloque antiguo de la maternidad de la Caja Nacional, se ha infectado con pseudomonas. Los que hagan en la caja se van a dar cuenta porque hay un edificio a un lado viejo que nadie entra y nadie lo toca, porque es altamente activo en pseudomonas. No podemos derribarlo, porque si derribamos, el polvo y las partículas pueden viajar y nos van a causar una infección. No podemos quemarlo, estaríamos haciendo un daño al medio ambiente. Tenemos que esperar por lo menos entre unos 20 a 30 años y hacer limpiezas periódicas para ir descontaminando esta área. Entonces, este tipo de bacterias, muchachos, son altamente virulentas. Y cuando ustedes hagan su rotación en el hospital, por eso les voy a pedir que siempre tengan mucho cuidado en el manejo de su equipo de protección, que son los guardapolvos, los guantes y demás cosas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado por ese tipo de patógenos que nos pueden causar daño. En otros casos tenemos
que resulta que estos van a empezar a causarnos daño, estas bacterias, o su forma de colonizarnos va a ser por medio de las invasinas, que no son nada más que estructuras que van a empezar a invadir nuestros tejidos y de esa forma, van a empezar a causarnos daño. Solamente esto lo estoy haciendo en forma rápida porque esto ya lo han llevado en bacterias. Otro tipo de medios que van a usar las bacterias para poder hacerme daño va a ser multiplicándose en tejidos, ¿no? Como es en el caso de algún tipo de enfermedades o donde me van a producir toxinas. El hecho de que estén ahí no causa el problema, sino de que empiecen a emitir toxinas. Algunos son altamente tóxicos y de esa forma es el tóxico que va a ser la respuesta inmune, ¿no? Que para que exista la inflamación. En otros casos las bacterias me van a causar la famosa sepsis, que la sepsis es un proceso infeccioso desencadenante de inflamación, un proceso inflamatorio generalizado donde podemos llegar con una falla multiorgánica. Bueno, igual aquí esto para que ustedes ahora me puedan entender mucho mejor. Entonces resulta que esta bacteria tenemos que ver de qué mecanismo se va a basar para evitar que mi sistema inmune, o en qué partes de mi sistema inmune va a actuar para que yo no le haga daño. Primero, en algunos casos vamos a ver que existen mecanismos antifagocíticos, es decir, que estas bacterias tienen mecanismos para que el cuerpo humano o mis macrófagos o neutrófilos no puedan fagocitarlos. Hemos llevado nada más por eso todo un tema de fagocitosis y ahora sabemos y entendemos de que si digo antifagocítico es que esta bacteria no va a dejar o ser comida, si quieren decirlo así, o fagocitada en el término correcto. ¿Y de qué formas va a lograr hacer eso esta bacteria? Va a evadir el contacto con el fagocito, modificando la señalización o llevando a la producción de enzimas no proinflamatorias. ¿A qué se refiere? Resulta que tengo esta mi célula, ¿no? Aquí está mi macrófago a punto de querer fagocitar, y aquí tenemos esta bacteria con sus cilios o pseudópodos, si quieren decirlo así, ¿no? Entonces muchas veces las sustancias que van a secretar estas bacterias van a ser, como dice ahí, van a modificar la señalización, ¿no? Esta señalización de aquí que tendría para presentarse y pueda ser fagocitado, modifica este tipo de señales. Y esta modificación significa en una anulación. Entonces, este macrófago lo va a desconocer, ¿no? No sé quién será, no sé, la señal que me está enviando es incluso hasta débil, no la entiendo. Entonces, de esta forma, este agente va a pasar desapercibido y va a evitar que el macrófago simplemente lo fagocite y nos cree una respuesta inmune. Y eso es lo que sucede en el caso de la tuberculosis. Y es por eso que es una enfermedad crónica la tuberculosis. Cuando ya nos da, ¿no? Cuando ya empezamos a ver esa famosa sintomatología, es que la persona ya ha estado infectada de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces ha pasado desapercibido por esta característica que tiene de evitar ser fagocitado, y de esa forma cuando ustedes ya ven una persona ya totalmente caquética, que tiene todo el tiempo anda transpirando, incluso se llama la enfermedad de la belleza porque les llega a crecer hasta las pestañas, no son pestañas bien grandes, bien revueltas. Entonces ya vamos a ver de que es prácticamente un proceso donde en este caso la tuberculosis ya ha estado avanzando de mucho tiempo. ¿Por qué? Me dirán, justamente porque estas bacterias tienen mecanismos para poder evitar ser fagocitados. Uno de ellos es la evasión con el fagocito. El fagocito sabemos que son los macrófagos, son los neutrófilos o los que crean la fagocitosis. Otras veces van a tener o van a la capacidad de inhibir ser ingeridos. Es decir, de que en este caso ha logrado, ¿no? Logra ya hacer su pseudópodo y está queriendo ingresarlo para poder comer. Entonces lo que pasa es que esta bacteria igual tiene ciertas características que empieza a enviar las señales y va a evitar que se forme este citoesqueleto. Sabemos que estos pseudópodos es gracias al citoesqueleto, que son pequeñas láminas como músculos, ¿no? Que le dan la forma. Entonces lo que hace esta bacteria, envía estas señales o estas moléculas y va a hacer que se degrade este citoesqueleto. Entonces ese bracito va a quedar flácido, no va a poder fagocitar, ¿no? Si yo quiero ir a agarrar, y si alguien me agarra, pues me debilita y no puedo agarrarle. Lo mismo le está pasando a esto, pero va a actuar a nivel del citoesqueleto de la molécula, inhibiendo ser ingerida.
Y en otros casos son mucho más inteligentes, se va a dejar fagocitar. Me va a decir, no hay problema, fagocítame, estaré aquí, aquí está la bacteria, pero va a vivir dentro de la célula, ¿no? Igualmente va a enviar señales para que los lisosomas, ¿se acuerdan estas cositas que iban para formar todo para actuar sobre el fagosoma? Van a ser inhibidas por sustancias que suelta la bacteria en defensa y va a vivir conmigo esta célula, esta bacteria. Y es por eso que hay algunas enfermedades, como es en el caso de la salmonela, que va a evitar ser digerida, ¿no? Entonces tenemos que dar antibióticos. Y muchos casos, por eso, muchachos, sabemos que la salmonela es un pariente de la fiebre tifoidea, y es así que la fiebre tifoidea, generalmente, si no la tratamos en forma adecuada, si no seguimos los 2 o 3 semanas de tratamiento, se va a quedar almacenada en un lugar muy importante. ¿Saben dónde? ¿Dónde queda almacenada la fiebre tifoidea si yo no la trato? Gracias a estas características que tiene. ¿Intestino? Queda almacenada en la vesícula biliar. Es por eso que las personas que han enfermado de fiebre tifoidea y no me han hecho las 3 o 2 semanas de tratamiento, entonces la próxima vez a una mínima cantidad de fiebre o de salmonella típica ingresé, simplemente como se encuentran las células de nuestra vesícula, va a volver a actuar otra vez. Por eso es que muchas veces se dice, bueno, ya se ha enfermado de fiebre tifoidea, para evitarte el ser portador, porque podemos ser portadores de esta enfermedad, tenemos que sacar la vesícula. ¿Bien? Entonces, ¿gracias a qué? A que tiene estas capacidades de vivir dentro de nuestras células. En este caso va a ser a nivel de la vesícula. ¿Por qué? Me dirán, tendrá sus características. Quizás le gusta un medio agridulce, pero le gusta vivir ahí, ¿no? Entonces, por eso es que cuando damos el tratamiento decimos, tiene que cumplirme las 2 semanas. La primera semana, hasta el cuarto día, la persona mejora, hemos logrado controlar la enfermedad. Pero las 2 semanas es para ya evitar el proceso de ser portador, ¿no? De que llegue a una etapa de portador. Porque generalmente, y ese es el problema que tenemos en Bolivia, mucha gente que hace, hasta los médicos hacemos eso. ¿Quién no ha hecho eso? Son 7 días de tratamiento. Voy a la farmacia, me compro mis 14 pildoritas, quedo bien delante de la bioquímica, llego a la casa, tomo las 4, la cuarta, la quinta, y ya estoy mucho mejor y tenemos ahí el medicamento guardado, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que también terminar el tratamiento y como médicos tienen que saber explicar eso a su paciente. Bien, otra forma que va a usar esta bacteria para evitar que mi respuesta inmune sea efectiva, va a inhibir al complemento. Sabemos qué es el complemento, sabemos que tiene toda una cascada que se va a empezar a activar. Generalmente, ¿dónde van a inhibir? Van a inhibir en varias partes, pero sobre todo a nivel de C3, ¿no? Es a este nivel, porque sabemos que si logramos llegar hasta aquí, entonces recién, ¡pum!, la alarma va a comenzar. Pero si bloqueamos la respuesta hasta antes del C3, entonces mi cuerpo no va a emitir ninguna respuesta. Y va a haber sí un proceso inflamatorio pequeñito, pero sabemos que el complemento no es nada más que una amplificación de esta respuesta. Y si no logramos hacer que esta amplificación vaya más allá, va a ser como una fiesta con una musiquita suave, ¿no? No hay fiesta, queremos siempre música fuerte. Entonces va a ser lo mismo en mi cuerpo, ¿no? Y va, como dice aquí, va a antagonizar a citocinas proinflamatorias, y hemos llevado la interleucina 1, 6, 8, 12, factor de necrosis tumoral. Todas estas citocinas proinflamatorias también van a ser muchas veces inhibidas por acción de cierto tipo de bacterias. Tienen esta capacidad, a pesar de que hemos sido tan inteligentes con nuestro sistema inmune. Otra forma que van a hacer va a ser evitar ser reconocidas alterando su estructura antigénica. ¿Qué hemos dicho? Que mi sistema inmune, mis celulitas, van a ir a reconocer cierto tipo de receptores de membrana. Entonces, como estos son tan inteligentes, son tan pero tan inteligentes, estas bacterias, tenían ahí su receptor. Bien, va el macrófago y dice, aquí está, encontré un receptor. Entonces inmediatamente genera la información y está empezando a crear memoria en algunos casos o crear una respuesta inmune. Entonces todas las células que se habían creado con esta información para poder atacar este patógeno empiezan a ir a atacar.
esta bacteria, como no es nada tontita, decir, ah, ya, le extendí la trampa, dice, borra o cambia su código genético a otro tipo de receptor. Entonces resulta que el cuerpo humano va y dice, ah, ¿dónde está? Pero si estaba aquí, claro, no puede reconocer porque ha cambiado, ha alterado su estructura antigénica. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que en el sistema inmune hemos llevado prácticamente todo un primer parcial, tanta información, estas bacterias tienen esa capacidad y es de esa forma que nos crean la enfermedad. Entonces, muchas veces podemos estar seguros de que no soy culpable de enfermarme, porque sabemos que sí o sí las bacterias, los virus, los hongos, parásitos y demás van a encontrar formas de hacerme daño. Muy bien. Entonces, el tipo de inmunidad, muchachos, que va a actuar aquí en este nivel, igual vamos a tener una inmunidad innata, que solamente ustedes esto ya lo han llevado. Una mayoría son términos que ustedes ya conocen. Va a haber fagocitosis gracias a las lisosimas, sabemos que existen lectinas de superficie o los receptores de membrana, tenemos las citocinas que ya hemos conocido. Toda mi respuesta innata en toditos va a ser similar, en todos, porque sabemos que es la primera respuesta que va a haber, ¿no? Entonces siempre se va a activar la respuesta inmune innata. Lo que sí cambia muchas veces es la respuesta inmune adquirida o secundaria. En este caso tenemos una respuesta inmune molecular o humoral que está dado por las inmunoglobulinas. En el caso de las bacterias, muchachos, estas inmunoglobulinas no van a generar tanto. En algunos casos podemos generar respuesta antígeno-anticuerpo, pero eso no es tan fuerte en las bacterias. Más sobre todo va a ser para activar el complemento, para producir una fagocitosis o para ayudar a neutralizar las toxinas, ¿no? Lo que se van a crear estos anticuerpos es para crear a neutralizar estas toxinas. No es para actuar netamente sobre la misma bacteria, sino sobre las toxinas que van a crear. Sabemos que son sustancias moleculares las toxinas y los anticuerpos van a ir a esto para empezar a bloquear esta actividad, ¿ya? En el caso de los virus vamos a ver que es un poquito diferente. Entonces tenemos una respuesta inmune adquirida. En las bacterias, ¿quiénes van a participar básicamente? Inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Tengan memoria fotográfica, yo les aconsejo, ¿no? Y en la inmunidad adquirida, esa es la de tipo humoral o molecular, donde actúa ese tipo de inmunoglobulinas. Y en la inmunidad o la respuesta inmune celular, ¿quién va a actuar? Linfocito CD4 o linfocito G, ¿no? Y justamente, ¿qué va a hacer? Va a haber una activación de macrófagos, va a ayudar a que también se dé la inflamación y las respuestas de anticuerpos, pero frente a las toxinas de las bacterias, ¿no? Entonces, seguimos viendo, ¿cuál dijo? Es la respuesta inmune celular. Y la otra era humoral o molecular, porque tiene las moléculas que van a ayudar a ser efectivo. Bien. Ya, entonces si tenemos unos 10 minutos más de clase, 10 minutitos más de clase, y decirles de que ya aquí vamos a entrar un poquito para que conozcan esto, cómo va a funcionar la respuesta, sobre todo cómo es el componente autoinmune en estas enfermedades. La lepra, muchachos, es una enfermedad, como dice ahí, infecciosa, causada por un agente que ustedes ya conocen quién es el Mycobacterium leprae, que va a afectar sobre todo piel, nervios periféricos, mucosa de las vías respiratorias y demás. ¿Es una enfermedad que la podemos curar? Sí, se puede curar la lepra. No es tanto como en la antigüedad. Bueno, en la antigüedad no había el medicamento y por eso veíamos, algunos que ven películas antiguas, especialmente en Semana Santa, ahí ven que los leprosos eran botados en un lugar alejado porque la piel se les caía, incluso hacen un chiste sobre eso, pero se puede curar. El problema de la lepra es que si no la logramos curar a tiempo, nos va a causar un grave problema que se llama discapacidad. Y la discapacidad es cuando yo ya no puedo tener las mismas funciones de antes y por ende ya no soy una persona que muchas veces pueda vivir en forma cómoda como ahora lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué sucede? Va a haber una colonización de los nervios por esta bacteria, ¿no? Tenemos aquí las terminaciones nerviosas y que las bacterias van a empezar a colonizar este tipo de
de sustancias, hemos dicho, de los nervios en el cuerpo, ¿no? Entonces, al posarse aquí estas bacterias en las terminaciones nerviosas, sabemos que los nervios tienen una capita protectora. ¿Recuerdan la capita de mielina? Que es como los cables, ¿no ve? Es una cosita que está alrededor de los nervios y que está producida justamente para que nutra a los nervios y estos puedan ejercer sus actividades. Entonces resulta que no sabemos por qué esta bacteria tiene esta afinidad tan fuerte por la mielina y empieza a destrozar, se empieza a comer, por decirlo así, esta mielina, ¿no? Se empieza a destrozar. Entonces, si está haciendo daño a mi cuerpo, ¿qué va a pasar, muchachos? Va a haber una respuesta inmune, ¿no es verdad? Inmediatamente mi cuerpo reacciona, están haciendo daño y se arma una guerra en estas terminaciones nerviosas. Pero sabemos que si se arma la guerra, que se va a llamar inflamación, también va a haber destrucción de tejido. Y es ahí donde viene el problema. Es decir, de que esta bacteria, el solo hecho de empezar a destrozar mis terminaciones nerviosas, mi cuerpo, al tratar de mejorar, también va a ayudar a que esta destrucción sea masiva. Y es por eso que las personas van perdiendo prácticamente pedazos de piel, que no es nada más una destrucción de las terminaciones nerviosas, ¿no? Como dice aquí, al comienzo de la enfermedad, el deterioro irreversible de las fibras nerviosas progresa sin que el paciente perciba ningún síntoma. Ese es otro problema, ese es otro grave problema, ya que normalmente es asintomática. Si yo me enfermo de lepra, ¿no? Yo nunca voy a saber qué me está pasando, porque tiene esos factores de virulencia donde yo no voy a sentir dolor en estos procesos inflamatorios. Quizás sí voy a ver una que otra lesión. Quizás sí voy a ver una que otra lesión, pero inaparente, como en estos casos, ¿no? Ah, caramba, debe ser algún granito, algún nodulito que me ha levantado, nada más. Entonces son lesiones inaparentes. El problema ya viene después, cuando nosotros ya empezamos a ver un daño más agresivo. Entonces, como dice aquí, los macrófagos pueden engullir y destruir parcialmente al bacilo, ¿no? Se la han agarrado, han hecho fagocitosis. Pero la cubierta lipídica del mismo queda en el citoplasma formando vesículas. Entonces resulta de que este macrófago que había ingerido no había sido tan efectivo. Ha logrado ingerir, ha logrado destrozar, y vamos a ver partecitas, en los casos que logran fagocitar, vamos a ver partecitas de la bacteria dentro del macrófago. Y cuando yo hago un extendido en microscopio, voy a ver eso y le voy a llamar los cuerpos de vilchocitos o los vilchocitos dentro de la célula, ¿ya? No pude conseguirles una imagen, me hubiera encantado para que la vean, pero los que sean patólogos van a poder determinar, ¿no? Células leprosas. Lo peor aún todavía resulta de que en estos casos logra destrozar y vemos esto. Lo peor del caso, que es muchas de estas bacterias de la lepra ingresan y van a ayudar a que yo sea su maternidad. Porque gracias a mí, como dice aquí, van a poder ser capaces de reproducirse dentro de los fagosomas, ¿no? O sea, no solamente la he fagocitado, sino que es tan potente que me va a servir para que ahí dentro de mí empiece a reproducirse. Entonces, aquí sabemos que esta es una enfermedad bastante, no solo patógena, sino bastante virulenta por el comportamiento que tiene con mi sistema inmune, ¿no? Entonces, básicamente va a actuar sobre las células fagocíticas y va a crear este daño. Bien, entonces aquí está, como les he dicho a un principio, desde un principio empieza a aparecer este tipo de lesiones y va a haber, ahí no la coloqué, se llama la fase leónica, ya que todos estos nodulitos lo vamos a ver casi de toda la cara, ¿sí? Y va a aparentar como la cara de un leoncito, así como unas cosas medio levantadas. Entonces, pero la persona no siente molestias, de no ser por la estética, que entonces tenemos que ver que algo está pasando. Y efectivamente, cuando hagamos un corte de este nivel, una biopsia, y veamos en el laboratorio, vamos a ver los bichocitos en este extendido. Y ahí es donde tenemos que comenzar. En otros casos, desgraciadamente, por razones económicas, la gente dice, solamente es una enfermedad, sí, debe ser verruga, debe ser algo, no habrá que darle importancia. Y en las zonas más terribles, que son en las zonas donde hay muy poco dinero, con los hospitales, entonces dejamos que prácticamente vaya a este nivel, donde ya vamos a ver una destrucción prácticamente de, en este caso, un piecito que ha sido ulcerado
que empieza a perderse los tejidos de la persona. Entonces, cuando hemos logrado ver, logramos determinar, incluso esto me puede hacer pensar que es una gangrena por diabetes. Puede llegar a ser. Por eso, muchachos, no me toquen estas lesiones con las manos. No digan, yo soy un gran lobo de mar, yo conozco, he visto esto es diabetes, y le toco y le agarro. Imagínense que fuera una lepra. Entonces ustedes pueden contaminarse. Entonces, en estos casos, esto ya es un proceso avanzado que definitivamente, si logramos tratar, que va a dar buenos resultados, vamos a ver ya un caso, esta persona ya está recuperando, pero fíjense la característica de cómo está quedando esa articulación. Vamos a producirle incapacidad a la persona. ¿Ustedes creen que esa persona con esa mano va a poder usar la computadora? Va a ser muy limitado, ¿no? O va a poder hacer cierto tipo de trabajos manuales, es muy difícil. Entonces, por esa razón, la lepra tiene ese comportamiento. Tenemos otro tipo de enfermedad, muchachos, que es el estreptococo A, ¿ya? Y esto igual tenemos que tener cuidado. Estas son las enfermedades más representativas. Yo sé que me van a decir, ay doctora, usted nos muestra cosas. No, eso no voy a ver. Les he dicho que son enfermedades reemergentes que están empezando a aparecer. Entre las otras reemergentes tenemos el estreptococo A, que no es nada más de una, ¿cómo les puedo decir? Es una intoxicación que se va a dar a causa de este agente que normalmente puede estar en la superficie de la piel, pero sobre todo vamos a encontrar en la tierra, ¿ya? Y eso es muy común en las personas que hacen jardinería, ¿no? Por eso igual tienen que usar sus guantecitos cuando hacen jardinería y no tienen que agarrar, hacer esto, y tenemos la costumbre de hacer esto o tocarnos así o hacer así. No tienen que tener cuidado porque generalmente estos agentes se encuentran en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta persona tiene su herida. Es muy común, especialmente las mamás que les encanta hacer todo, tienen sus llaguitas, sus cortes. Van a la tierra, empiezan a hurgar, están poniendo sus plantitas y por XZ problema este estreptococo logra ingresar a través de una herida. En una superficie como mi piel sana no hay problema, pero si tengo una herida y logra ingresar este agente, va a producir una toxina tan fuerte que me va a producir la famosa fascitis necrotizana. Y en menos de 24 horas, esa heridita que era nada, vamos a ver así. Es la famosa bacteria come carne, que lo dicen en algunos casos. Van a ver ahí en los periódicos amarillistas, la bacteria come carne, haciéndole propaganda. ¿En menos de 24 horas? Sí, la persona muere. Es súper rápido, súper rápido. Entonces, esto igual va a servir para que ustedes, por eso tienen que hacer una buena clínica. Preguntarle a su paciente, ¿hace cuánto tiempo? Si yo veo esta herida, puedo decir esto ha pasado en una semana, ha pasado en un mes generalmente. Pero si el paciente me dice, doctora, solo tenía una herida ayer y ahora tengo esto, entonces tenemos que estar presente ante esta situación. La clínica es muy importante, porque ¿saben qué? Este tipo de lesiones las puedo ver, ¿saben dónde también? ¿Quién me puede hacer una diferenciación de diagnóstico? En las quemaduras de segundo grado. En las quemaduras de segundo grado muchas veces se forman ampollas y la gente lo sabe. Y van a poder ver algo parecido. Entonces, para eso depende. Y va aumentando. Esa es la diferencia. Que en las quemaduras de segundo grado, por eso hagan una buena clínica, ¿no? Si veo al paciente destapo, aléjense, esto es fascitis necrotizana. Ni he hablado con el paciente, ni siquiera he preguntado qué ha sucedido, nada. Inmediatamente empiezo a dar el medicamento y el paciente le va a decir, usted sabe que me acabo de quemar con queroseno, ¿no? Entonces, por eso les aconsejo una buena clínica, y eso les digo porque ha sucedido muchas veces. Primero, si liga en la corriente sanguínea, la bacteria liga en la corriente sanguínea. De hecho, que ya está en la corriente sanguínea, ya ha ingresado, es súper. No es más si como... no hubiera ingresado a la corriente sanguínea, no tendrías esta lesión en menos de 24 horas. Por eso es que les digo, muchachos, por favor, muchos hospitales no les van a dar a ustedes guantes, no les van a dar barbijos. Yo sé, porque nosotros vivimos esa realidad. Ustedes, por favor, siempre tengan cuidado por su seguridad. Segundo, cuando ustedes me hagan clínica, no quiero verlos con sus guardapolvos por la calle, así saliendo, felices de la vida, diciendo, soy médico, soy médico. Desgraciadamente estas enfermedades son comunes, ustedes las van a ver, en muchos lugares las van a ver. Y todo esto se queda y se adhiere sobre nuestra ropa. Entonces, por eso usamos guardapolvito. Al salir del hospital nos sacamos el guardapolvito, lo doblamos bien dentro de una bolsita, llegamos a la casa, nos tomamos el lujo de lavar por separado esa ropa.
especialmente los que vivimos con papá, con mamá, con los hijos, podemos llegar nosotros a contaminar este tipo de enfermedades, ¿no? Por eso se llama la bioseguridad, hay que tener mucho cuidado. Su sistema inmune, se han dado cuenta, les va a ayudar, pero no les va a ayudar 100%, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las enfermedades, esto no es muy común, la rickettsiosis, pero es una enfermedad reemergente, ¿no? Aquí les va a preguntar, disculpa, igual está ahí, pero tenemos ese tipo de lesiones que van a aparecer, miren como ampollitas, parece que fueron herpes inicial, ¿no? Pero son nada más porque van a producir la famosa vasculitis o dilatación de los vasos. Y para finalizar, esto no es mucho, tenemos igual ahora lo que son los hongos, muchachos, la defensa inmune contra hongos. Los hongos técnicamente no son malos, no nos hacen daño los hongos, incluso comemos hongos, ¿no? Tomamos hongos, nos encantan los hongos, viva los hongos, sin ellos no habría ni queso. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que lo único que nos va a hacer dañinos a los hongos es el hecho de que nos empiecen a causar una enfermedad por acumulación cuando nuestro sistema inmune esté muy bajito. La respuesta inmune, la que vamos a dar, sigue siendo la misma, ¿no? Pero esta vez ya no entran mucho los macrófagos y los neutrófilos, sino los natural killer y la producción de interferones. En la respuesta innata, más que todo va a ser ahora los natural killer y los interferones. Y en la respuesta adquirida va a haber, especialmente a nivel de mucosa, lo que sería la secreción de inmunoglobulina, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando? Una mayoría de las micosis cutáneas o de los hongos se van a quedar en la superficie de la piel, ¿ya? Entonces, por esa razón es que la que más va a actuar es la inmunoglobulina. En otros casos vamos a ver que este tipo de hongos van a ingresar a mi organismo y van a poder ingresar ya sea por vía oral o por inhalación, ¿no? Eso va a ingresar en nuestro organismo y yo voy a tener una enfermedad sistémica. Si yo estoy sanito, como creo que muchos están ahora, no va a pasar nada. Pero si yo empiezo a tener mi sistema inmune deprimido, estoy tan ocupado, no tengo tiempo de comer bien, no tengo tiempo de dormir bien, entonces inmediatamente sabemos que me voy a estresar y el estrés empieza a bajar mi defensa inmune. Y si baja mi defensa inmune, cualquiera de estas enfermedades por hongos se van a poder ser evidentes, pero no solamente en los casos de estrés, ¿no? Sino que en algunos casos vamos a ver como en enfermedades crónicas. Aquí tenemos lo que llamamos las micosis superficiales, micosis sistémicas. Hay de varios tipos. Las superficiales, muchachos, vamos a ver como en este caso a nivel del cuero cabelludo, que se va a llamar las famosas tiña capitis de cabeza, ¿no? Donde la persona, por diversas razones, especialmente de higiene y también una baja alimentación y baja de la inmunidad, entonces la persona empieza a tener lesiones descamativas en la cabecita y van a haber pequeños huecos como eso, ¿no? Huecos en el cabello, tremendos huecos. Cuando ustedes vean la piel, van a ver de que incluso el cabellito es como si lo hubieran cortado en forma finita, pero al ras, un corte bárbaro. Este señor tiene estas lesiones porque se debe rascar, ¿no? Ya el hecho que esté sangrando, todo eso, pero van a ver básicamente las características que son como lesiones descamativas, como del pescado, ¿no? Como las cositas del pescado, sus escamitas, pero por favor, una vez más, no me toquen con las manos. No me toquen con las manos, porque el médico es el primero que se enferma y muere de estas cosas a causa de sus pacientes. No me toquen con las manos. Ustedes pueden ponerse guantecitos, revisar y verificar. Si no están muy seguros, pueden mandar a patología un pedacito para que les diga, ¿no?, el tratamiento. Pero básicamente el tratamiento en este caso es unas cremitas antifúngicas y todo va a ir muy bien. Tenemos el otro caso de las famosas onicomicosis. Esto es bien común en las mamás, en nuestras mamás, no porque sean suciecitas, nuestras mamás no son súper exigentes, sino porque están todo el tiempo metidas dentro del agua las manos. Y yo que les he dicho que la piel tiene cierta grasita que nos protege, es nuestra barrera. Y si rompemos esa barrera, voy a hacer que cualquier agente me empiece a atacar. Y es ahí que vamos a ver este tipo de lesiones, ¿no? Esto sí también se puede tratar y generalmente ya es de tipo sistémico, hay que darle tratamiento vía oral. En otros casos vamos a tener la famosa candidiasis, que nos va a llevar a ver placas blanquecinas. Estas placas blanquecinas de hongos generalmente vamos a ver en personas que están muy inmunodeprimidas, ¿no? Básicamente, ¿en quiénes?
pacientes con VIH, ¿no es verdad? Yo, doctor, estoy bien, lo único tengo sí bastante diarrea en forma seguida, pero ¿qué pasa? Pero me han empezado a aparecer placas en mi boca, no sé qué será, y eso que me lavo agarro el cepillo y me empiezo a frotar hasta adentro, doctor, y no sé por qué no desaparece. Entonces abren con el bajalenguas y van a ver placas a nivel de la garganta, pero placas bien formadas, blanquecinas, ¿no? Como si hubiera tomado leche y se hubiera quedado ahí. Entonces ustedes van a ver y decir, ah, caramba, usted tiene una micosis, le voy a dar su tratamiento. Como no tomé atención en clases, solamente es una micosis y que le vaya bien. No, señores, tenemos que empezar a hacer las pruebas de VIH para mí. Es uno de los primeros, la candidiasis normalmente no había, y con estos problemas de las enfermedades autoinmunes está empezando a hacerse bien. Entonces, si se dan cuenta, estas enfermedades de por sí no vienen a ser una infección fuerte para nosotros, pero si vienen acompañadas de una enfermedad inmunodeprimida, ahí es donde vamos a empezar a ver el daño serio en el cuerpo humano. Entonces, eso es a lo que ustedes les tienen que llevar a pensar. Aquí tenemos unas micosis subcutáneas, es decir, que ya no están en la superficie de la piel, sino están en la epidermis o en la dermis, ¿no? Donde estos ya son casos un poco más agresivos, ¿no? Generalmente estos van a ser por traumatismos. Me he cortado, me he hecho algo y el hongo se ha entrado a través de esa herida y por eso me causa este tipo de lesiones. Esto la verdad no hemos visto muy comunes, más son aquí las superficiales y por el VIH. Estas son las micosis sistémicas. Resulta de que yo estoy yendo por un lugar, ¿no? Y no he tenido el cuidado. Entro al área de infecciosas en el hospital y todavía me pongo a hacer esto. ¡Ah, qué rico el olor! Digo, ¿no? Hay gente que van a ver, ¡ay, me encanta el olor del hospital! Es lo más rico que existe. Desgraciadamente, por inhalación podemos igual ser presas de micosis sistémicas. Si yo estoy sanito, no me pasa nada. Pero de aquí a unos años, cuando ya empiece a enfermarme o tenga algún problema, inmediatamente empiezan a haber problemas de este tipo. Y van a ver ahí que las personas van a decir, pero ¿por qué si yo soy una persona limpia? Nunca pasó. Porque no tuve el cuidado de usar los equipos para poder protegerme. Por eso, doctorcitos, por favor, tengan mucho cuidado cuando vean a sus pacientes. Es lindo ser médico. Yo les digo, qué cosa más hermosa. Pero el hecho de pasearse con nuestros equipos o agarrar los guantes, como algunos de mis colegas desgraciadamente, y empiezan a lanzar allá, no es lo adecuado. Es gracioso para el chiste, pero no es lo adecuado, porque estamos causando serios problemas no solamente para ustedes, en el ambiente y para sus familiares. Las micosis oportunistas son hongos que viven conmigo, que están felices viviendo conmigo, pero son bastante hipócritas. Yo les digo más que todos los hongos hipócritas, porque están viviendo conmigo en un comensalismo mutuo, y al primer momento en que yo me enferme y baje mi inmunidad, empiezan a atacar, ¿no? Son las micosis oportunistas. Son hongos saprófitos que se transforman en patógenos bajo diferentes condiciones. ¿Listo? Y me empieza a causar daño. Muy bien, muchachos, gracias. Hasta